Nuestro invitado de hoy es médico especialista en clínica médica, es especialista en psicología médica, especialista en psiquiatría, es director del área de salud mental del Centro 100 de Corrientes, es docente de la Universidad Nacional del Nordeste y de la Universidad Favaloro, es miembro del equipo de duelo Renaci de Corrientes. Nos visita hoy el doctor Emilio Hidalgo. Bueno, Emilio, muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación. No, por favor, gracias a Eduardo y todo el equipo. Bueno, para iniciar nosotros tenemos un gesto, nosotros tenemos que contarle a la gente quién es el doctor Emilio Hidalgo, quién es. Y soy un papá, soy un amigo, soy un correntino. Me crié en el campo, en una colonia que se llama Tatacuá, y me vine en la adolescencia a Corrientes, me recibí de médico y ahora me dedico a hacer psiquiatría en general. Así que ese sería mi trabajo, ¿no? Pero como todos, soy muchas cosas más que eso. Está bien, y vamos a hablar un poco de ese tema, pero en principio, el principio, digamos, ¿qué te motivó en todo caso a tomar este tema de la psiquiatría, la salud mental para desarrollar tu actividad profesional? Cuando yo estaba estudiando, mi cabeza iba hacia neurología y pensaba en el cerebro, ¿no? Y de hecho me inscribí para hacer una residencia de neurología, pero después me di cuenta que psiquiatría es mucho más amplio que solo el cerebro. Para hacer psiquiatría hay que saber un poco de sociología, antropología, psicología. Es como un montón de ciencias. Hay que leer mucho, hay que ver muchas películas, escuchar mucha música. Es como mucho más completo. ¿Y te gusta todo eso? Digamos? Me encanta. Si vos te encontrás con un médico normal, digamos, de otras especialidades, y probablemente la charla que tenga que ver con lo que hacen sea muy específica, ¿no? Te encontrás con un psiquiatra, podés hablar de cualquier cosa porque realmente a nosotros nos toca cualquier cosa como paciente. Los grandes maestros de la medicina, sobre todo, incluso los de la clínica general, aconsejan eso, digamos, ¿no? Es decir, el médico tiene que estar preparado también en otros aspectos de la vida humana como para poder entender pacientes, por ejemplo, ¿no? No hay otra, ¿no? Creo que un médico que más vivió es más fácil que entienda, ¿no? Pero vos tenés una especialidad, ponerle cardiología, ¿no? Toda esta gente maravillosa. Pero los síntomas siempre son los mismos. Claro. Están en el mismo área. O lo que sea, ¿no? O gastro. Pero en cambio, un psiquiatra, alguien se separó, alguien se murió, alguien se enloqueció, alguien se fue de viaje. Puede ser cualquiera la consulta. Hay una diversidad tremenda, lo cual amplía el espectro tremendamente. Es imposible aburrirse. Claro. Podés cansarte, pero no te puedes aburrir. Bueno, ahí vos tenés el pasaje ese de la clínica médica, la psicología médica, la psiquiatría, y todo eso seguramente se va enhebrando todo el tiempo, ¿o no? Se va enhebrando todo el tiempo. Sacás de acá, sacás de allá, sacás un poco de todos lados y se va adaptando al paciente, ¿no? También sos director del área de salud mental en un centro, el Centro 100 de Corrientes, y ahí cuando uno dirige un centro, más allá del paciente en específico, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la prestación de un servicio de salud como este? En este caso, el Centro 100, que funciona acá en Corrientes, funciona de una manera interdisciplinaria, cosa que es bastante difícil de conseguir. Entonces hay médicos clínicos, hay psicólogos, hay profesor de educación física, y tratar de juntar todo eso para tener una opinión acerca de algún caso en particular es complicado. Y con respecto al tema, vamos a entrar en tema un poco, lo que motivó esta entrevista, o que motiva esta entrevista, es un tema del que se habla, no sé si con el volumen y con la asiduidad que tiene esto, que son todas las cosas que nos dejó, por ejemplo, el impacto tan profundo que fue la pandemia, ¿no? Pero antes de entrar a eso, vos también estás trabajando en un equipo de duelo, apoyando personas que están pasando por un proceso de duelo traumático como ese. Y ahí, ¿qué es lo que se hace? Primero voy a decir que es el primer equipo de duelo del país. Es decir, antes de nosotros no había gente especializada haciendo esto. Mirá. Se llama Renaci, está auspiciado por un lugar que se llama Previsora del Paraná, que auspicia, es decir, que ayuda para que todo se logre, y es gratuito. Entonces, todas las personas que quieran concurren de manera gratuita,
y está manejado por un grupo de profesionales especialistas en duelo. ¿Que trabaja dónde? Trabaja a nivel de virtual y a nivel presencial. En este momento más a nivel virtual. Ponen Renaci equipo de duelo en la computadora y les aparece cómo comunicarse, el WhatsApp, lo que sea. Hemos tenido gente al principio de nivel local, pero cuando empezó la pandemia fue a nivel nacional y por ahí estás hablando con gente que está acá y otra que está en Neuquén y todo esto gratuito y manejado por especialistas en duelo, ¿sí? Psicólogo y yo el psiquiatra, ¿no? ¿Y ahí qué es lo que se trata? ¿Es un acompañamiento? ¿Qué es? Se trata lo que se llama la elaboración del duelo, que son una serie de pasos que yo tengo que tratar de seguir para lograr superar, o no sé si superar, pero capitalizar la muerte de un familiar, porque cuando a mí o una persona muy querida o muy cercana, ¿no? Cuando a mí se me muere alguien, yo puedo elaborar el duelo, trascenderlo, simbolizarlo y llegar hasta otro lugar donde yo puedo vivir, continuar viviendo, aunque mi ser querido ya no está. Pero también puedo ir hacia otro lado, puedo ir hacia un duelo patológico de estas personas que pasaron 20 años y siguen llorando y no reconstruyen su vida y que no avanzan, ¿no? Que es justamente una forma de evitar el duelo patológico y tratar de que el duelo se resuelva de la mejor manera posible. ¿Y qué recursos se utilizan para eso, digamos? ¿Cómo ayudar a una persona así? Es buenísima la pregunta porque hay dos formas de verlo, ¿no? Una siendo yo familiar y la otra siendo yo profesional. Claro. ¿no? A nivel profesional hay recursos como técnicas específicas de escribir cartas, simbolizar al ser querido, técnicas de imaginación, la silla vacía, ejercicios de meditación, mindfulness, poder traer una foto del ser querido y hablar de eso. Es decir, tenemos un montón de técnicas que se van haciendo en los grupos. Otra cosa es a nivel personal, ¿no? ¿Cómo hago para validar, para escuchar, para no caer en simplemente hablarle y decirle, bueno, va a estar todo bien, ¿no? Que muchas veces molesta. Claro, ¿no? Claro. Y que es por ahí lo que más rápido sale cuando uno no sabe cómo actuar en una situación así, ¿no? Claro. Sobre todo con un amigo, con un... Claro. En general el consejo para los que están escuchando es proponer, te cuido a los chicos, te llevo con la camioneta, te cocino, te ayudo con el trabajo que no pudiste ir, es decir, hace algo práctico. Claro. No, mi sentido pésame. Palabras, ¿no? Claro. Trata de hacer algo que realmente se sienta y que esté extendido a lo largo del tiempo y no simplemente esa noche. Es decir, si sos amigo, ¿no? Obvio que claro. Si no sos conocido nada más, no es así. Pero si sos cercano, trata de sostener. Bueno, ahí hay una cuestión que es válido también, me parece, para toda la vida, que es que el compromiso también está en poner el cuerpo, digamos, no solamente en la palabra. Palabras todos sabemos, ¿no? Ya está mejor, Dios se lo llevó, si llorás, le haces mal, no hubiera querido que llore. Todas esas cosas que solamente te angustian y que no te sirven para nada. Y esta tal vez es una pregunta que sale del límite del tema, pero me interesa también saber, ya que mencionás que dentro de la capacitación que ustedes necesitan hacer para poder ayudar a los demás está también algo de antropología, ¿no? ¿Y cuál es la relación que nosotros tenemos con nuestros muertos? Porque pienso, por ejemplo, lo más antropologizado, estudiado desde ese punto de vista, tal vez es la relación que tengan los mexicanos con sus muertos, ¿no? Claro. ¿Nosotros cómo hacemos con esa cosa? Nosotros tenemos el chamamé Las Lloronas, por ende, que es un chamamé que cuenta que en nuestra cultura es tan difícil llorar, y sigue pasando, te voy a decir, en el campo, en el interior, que contratan gente para que llore. Es decir, hay un grupo de mujeres, 3, 4, que se les paga, van al velorio, se visten de negro y arrancan a llorar. Por ahí se tranquilizan un poco, pero cada vez que entra una persona, arrancan a llorar. Es decir, lo que tenemos nosotros es que nos cuesta expresar la emoción. Y que también tenemos mucha cultura respecto, capaz que no acá en la ciudad, que estamos como más civilizados respecto a la muerte. En el campo era asado todo el día. Venía el familiar de Buenos Aires, que espera que llegue, llega en 2 días, no importa, bancamos. Asado, chamamé, llegaba el familiar, se tenía que despedir y seguía, ¿no? Claro. Es como culturalmente nosotros también teníamos una relación así con la muerte. Se velaba al familiar en la misma casa,
soy gente pobre, no estoy hablando del campo, sí. Capaz que sobre una mesa ponían un pan abajo, no sé, había una idea de que no tenía olor si había un pan abajo, y la gente caía a la misma casa, al mismo lugar de la casa, podía durar un día, 2 días. Por ahí hay gente que le sonará raro esto, pero era así nuestra cultura con la muerte. Claro. Bueno, y ahora la ausencia de todo eso, digamos, porque cuando uno ritualiza también la muerte, digamos, cumple el rito y ponele que, bueno, cumplió con un rito. Exacto. La pandemia a nosotros nos sacó ese rito. ¿Y ahí qué pasó? Eso fue dramático, ¿no? Ahora has visto imágenes de gente en Salta, ponele, que se robaban el cuerpo del fallecido por COVID, que no le que se lo querían dar, y se lo llevaban a la camioneta para velarlo y enterrarlo ellos. Es decir, han habido casos así, porque se necesita en nuestra cultura hacer una despedida y estar presente, y eso a vos te dice, está, se murió, voy a llorar. Pero cuando no está, porque te dicen nomás, porque no ves el cuerpo, porque es un desaparecido, porque se hundió en el submarino, ¿te acordás? Claro. Es muy difícil hacer el duelo, porque hay una parte que sigue pensando que lo va a seguir encontrando. Claro. Entonces ahí necesitas inventar un ritual. Ese ritual lo inventás con el terapeuta, con la familia, con quien sea. Vamos a cantar la canción que le gustaba siempre y le vamos a tirar unas flores en un lugar, en el río, en lo que sea. Invento un ritual. En Navidad voy a poner su foto en el arbolito y le voy a rezar. Invento algo que me lo simbolice para que mi cerebro diga, ya no está. Y el trauma de no tener esa posibilidad en la pandemia, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con la gente? Fue terrible. Aumentaba mucho la consulta. ¿Aumentó mucho? Sí, por este tema del duelo invalidado. ¿Sí? Como que duelo invalidado. No podés, no te validan, no te autorizan a hacer el duelo como se hacía siempre, que obviamente afecta más a las personas más grandes, ¿no? Claro. Acostumbradas a la cultura. Y aparece la tristeza, aparece un duelo que se prolonga durante más tiempo, aparece la necesidad de la consulta, porque como te acordarás, ¿no? Que de pronto le agarraba COVID a cualquiera, tenía 45 años, 70, obviamente las personas mayores más, pero al no poder despedirte de tu familiar, aparece este estilo de duelo. Que yo estoy diciendo las técnicas si vos te acercás a consultar, pero la mayoría de la gente no se acerca a consultar. Sigue y sigue y sigue. Estoy en una profesión que todavía tiene mucho estigma, ¿no? A lo largo del tiempo, de no voy a ir al psiquiatra, no estoy loco. De hecho, claro, bueno, es el pensamiento generalizado de toda una población. De los mayores de 40. Antes del COVID, incluso. Sí, ¿no? sí, eso es el pensamiento generalizado de los grandes. Claro. Los jóvenes ya no, pero 40 para arriba piensan así. ¿Y eso por qué? Eso encuentra una explicación en que es un tema tabú, que no se habla tanto como se habla ahora, que la salud mental no estaba dentro del vademecum de enfermedades posibles y que yo recuerdo, por ejemplo, gente mayor del interior, más o menos de la misma región de donde vos sos, que incluso a mí me hacía mucho sentido cuando lo escuché por primera vez, ¿no? Que había gente que no tenía el derecho de enfermarse, ni te digo de ir a un psicólogo, ¿no? Claro, claro. Entonces, ¿cómo hacer con eso? Yo he tenido gente con depresión, que hace 20 años tiene depresión, viene a la consulta, le doy un medicamento y a los 15 días está en rebel. Pero ¿cómo? Yo no sabía esto. 20 años viví, sufrí, me dejaron, dejé trabajo y esto me soluciona. Es un problema cuando no se trata al cerebro como a cualquier órgano. Es decir, hay como una cosa de que el cerebro fuera algo superior al riñón, al hígado, al corazón, ¿viste? Claro. Te dan un medicamento para el hígado y está todo bien. Te dan un medicamento para el cerebro y me voy a volver adicto, no me lo voy a dejar de tomar más, me va a dopar, voy a andar todo loco por ahí. Es eso, es que no se trata al cerebro como si fuera un órgano. Y a propósito de la pandemia, también la pandemia aceleró procesos de angustia, de depresión, de ansiedad. Los triplicos, investigación científica. 3 veces más ansiedad, 3 veces más depresión, 3 veces más adicciones. Y cuando te hablo de ansiedad, hablo de pánico, fobia, estrés postraumático, ansiedad social.
todos los tipos de ansiedad. Estamos hablando al día de hoy, año 2023. Desde agosto. el inicio de la pandemia en adelante. Desde marzo de 2020. Desde que nos encerraron a todos, empezó. Es decir, si bien uno se adapta rápidamente a las situaciones que le generan estrés, cuando esta situación que te genera estrés se prolonga en el tiempo, ahí empieza a aparecer. Por eso la palabra estrés, que viene del latín estirar, significa que viene del latín strictiare, ¿no? Estirar. Yo puedo sostener algo, ¿no? Un mal trabajo lo sostengo, 2 meses, me la banco. Una relación mala, 3 meses, pero no puedo sostener algo mucho tiempo porque empiezan a aparecer los síntomas. Claro. Y con respecto a las relaciones humanas, ¿no? Que también fue un costado que atacó directamente el COVID, digamos, ¿no? Te saco el cuerpo del otro, digamos, te saco al otro. Fue muy violento eso, ¿no? Y eso, aún sin que haya habido pérdida, ¿no? ¿Eso también se nota hoy? ¿Hay algún impacto de esa cuestión? Sin lugar a dudas, se redistribuyó todo. La cantidad de separaciones que han habido. Si uno pensaba, me acuerdo cuando empezó que decían va a haber un baby boom, como un montón Claro. de nacimientos. 0, disminuyó la cantidad de nacimientos. Sí, las relaciones que antes estaban armonizadas porque uno de los dos se iba de viaje, conviviendo tanto tiempo juntos, se complicó totalmente. Y no te digo esto de perder a un familiar, de pronto, o los miedos que aparecen, o el post-COVID, ¿no? Claro. Que no se habla tanto de eso, ¿no? De Claro. la neblina post-COVID. Si vos tenés, cuento rápido, si vos tenés COVID y empieza a aparecer alteraciones cognitivas y vos tenés una tendencia a eso, se calcula que progresivamente es como que avanzaras 10 años en esa patología. Si estabas por tener una demencia, te la adelanta 10 años. Es decir, todo lo cognitivo por el COVID explota. Pero bueno, no se habla y está bien, no sé cuál sería el sentido de hablarlo, pero por ahí al paciente se le explica que su parte cognitiva se alteró después del COVID. Es decir, que podríamos decir que toda la cuestión del COVID todavía está en etapa de mensura, digamos. Todos los efectos colaterales del COVID, eso todavía se está estudiando. Estamos nosotros le llamamos la cuarta ola, que es todo lo que va cayendo después, ¿no? Más allá de que hubieran otras olas, todo lo que va siendo consecuencia del COVID, sí, estamos atravesando las consecuencias. Y ya que mencionás, y vamos a aprovechar, porque este programa también lo ve gente de más 40, digamos, ¿no? Esos que dicen que tienen que estar locos para ir al psiquiatra. ¿Cuáles son, por ejemplo, si se puede determinar algunos puntos como para ir teniendo en cuenta para esa gente que no asume, digamos, que está teniendo algún inicio o un indicio, o está ya en una etapa de problemas de salud mental y que no lo asume como tal? Claro. No lo asume. Cuento rápido porque siempre hay gente que no lo escuchó. El cuento de la ranita que está en el agua caliente. Si vos tirás a una rana al agua caliente, la rana se desespera por salir y sale, ¿no? Porque tiene sangre fría y eso la podrá matar. Pero si vos tenés una rana y vas calentando el agua, la rana no va a salir, no siente el cambio. Es la comparación con el estrés, ¿no? Como venías hace 20 años así, es diferente que tengas un accidente de auto y empiece con síntomas a que vengas hace 10 años así, para vos es normal. ¿Quiénes te dicen, ojo con esto, quiénes te dicen que vos tenés problemas? Tus familiares. Es decir, tu mujer, tu hija, tu primo, tu amigo te dicen, para un poco, estás acelerado. Claro. Entonces, y hay 3 cosas, ¿no? El problema con la voluntad, no tener ganas, estar como desanimado, con poca energía, el problema con la afectividad, no disfrutar de las cosas, no experimentar placer, no reírte como antes, y el problema del pensamiento. Todo es grave, todo es catastrófico, vivir preocupado, tenso, nervioso. Esas cosas te indican que es probable que necesites una consulta. ¿Qué pasa con la economía y la salud mental? Depende. Yo hace poco leía un artículo que hablaba de que la gente empezó a salir mucho más y que hubo más consumo, etc. Y alguien escribió ese artículo como para decir, despierten. Yo no creo que sea necesario despertar a nadie. Creo que esto hizo que la gente tome las cosas de otra manera. Es decir, esta burbuja de bienestar que se habla, ¿no? Como, bueno, puedo disfrutar saliendo a tomar un café, voy a tomar un café. Puedo ir a ver el recital de Luis Miguel, me voy a ver el recital de Luis Miguel. Es decir, no puedo viajar a Brasil, no puedo viajar a Europa, no puedo cambiar el auto. Bueno, hago lo que puedo. Yo creo que esto es muy personal, ¿no? Hay un aprendizaje de esto
en los jóvenes. La gente más joven. Todavía nos referimos al COVID, por ejemplo. No, nos referimos a lo económico, a la plata. Claro. Es decir, yo creo que los jóvenes aprenden a disfrutar del aquí y ahora y hacer lo que se pueda. Creo que la gente más grande se enrosca con el dólar. Siempre ya sabemos, el dólar va a subir, amigos, va a seguir subiendo. Miran el dólar. ¿Viste? Miran ahí el crimen que fulanito le pegó un tiro a menganito en una calle, en un barrio de Buenos Aires. Y están como constantemente en peligro. Estamos en crisis. Vamos. La otra vez fui a un recital de Las Pelotas en Resistencia y el tipo contaba que vino en la época del proceso, ¿no? Y que cuando vino, la policía le llevó preso a todos sus seguidores. Y después decía, y ahora venimos y estamos en crisis. Siempre estuvimos en crisis. Yo quiero que alguien me diga cuándo no estuvimos en crisis. Pero la definición de crisis es... Yo creo que esto ya es nuestra realidad. Claro, es más crónico, ¿no? No es una crisis. Es un estado, digamos. Te cambio la pregunta. ¿La economía es parte de mayor cantidad de consultas en terapia? Sí, en las personas que tienen esa cabeza de tengo que cambiar el auto, tengo que viajar al exterior, tengo que poder comprar tal cosa. Trabajo en esas personas, sí, es motivo de consulta. ¿Y esas personas que representan de las personas que van a terapia, un número más o menos importante, más o menos? Un 20% de la consulta vendrán por temas económicos. Nosotros estamos atravesando también un momento que es importante por la cuestión institucional. Estamos en época electoral, estamos en época de campaña, en un momento también simbólicamente clave en la Argentina, porque son 40 años de democracia, etcétera, ¿no? Un poco también inscribimos todos estos programas de este ciclo de este año en ese concepto. Entonces la pregunta, así como la economía, ¿la política también motiva alguna consulta de salud mental o no? ¿Sabes que no? En general aparecen otras cosas, ¿no? En el ansioso, que dramatiza y que está como muy ahí arriba, se enoja por el que piensa distinto. Claro. Es decir, no es el motivo de consulta, pero aparece. Esta exageración, ¿no? Que le llamamos idea sobrevalorada, porque es la persona común que de pronto piensa que forma parte de un partido como si fuera un equipo de fútbol y se enoja con el que forma parte del otro partido, claro, como si él ganara o perdiera algo, ¿no? Forma parte de la consulta del ansioso, pero no es el motivo de consulta. Claro, claro. ¿Viste? Viene porque la está pasando mal, viene porque está muy angustiado, viene porque vive preocupado, pero uno de los síntomas más que tiene es vivir quejándose, digamos, del otro partido, ¿no? Del que gobierna o del que gobernada, de alguien se queja siempre. A propósito de que lo mencionaste un poquito y que me parece que es un tema de época, esto de el papel que juega la salud mental en la salud general, digamos, ¿no? De las personas y cómo puede impactar en otras áreas de su vida. ¿Qué tenemos para decir ahí en relación con la salud mental y la importancia que tiene eso en nuestras vidas? Voy a decir primero que sin salud mental no hay salud. Que si hay algo que te da calidad de vida, es la salud mental. Puedes lastimarte, puedes cojear, puedes tener alguna otra alteración en el cuerpo, pero si no tenés salud mental, no podés disfrutar de nada. Yo puedo tener algún otro tipo de patología, no sé, un hígado graso, y puedo disfrutar, puedo reírme. Tengo una patología de salud mental y mi calidad de vida disminuye. Por más que el cuerpo esté en perfectas Por más que el resto del cuerpo esté bien, mi salud mental es clave. Por eso yo creo que en los últimos años y a partir del COVID, la salud mental ha pasado de la retaguardia de la medicina a la vanguardia. Es decir, creo que todo el mundo, o la mayoría por lo menos, ahora se da cuenta de la importancia de la salud mental. A nivel incluso global, no sé, ¿viste? Salió Alejandro Sanz, claro, Karina la Princesita, Latini, salen a expresar y a mostrar que esto es frecuente, que se da en todo el mundo y que es importante. Entonces, creo que hemos tenido un salto en lo que es salud mental. Creo que empieza a ocupar el lugar que debería haber ocupado siempre. Bueno, vos tenés relación también con la academia, digamos, ¿no? Y ahí, ¿cuál es el enfoque educativo en relación con la salud mental? ¿Cómo se prepara
a los estudiantes que van a ser los profesionales dentro de un poco o mediano tiempo para enfrentar los desafíos del campo, pero también los desafíos de la hora, digamos, ¿no? Es decir, no es lo mismo seguramente cuando vos te recibiste, cuáles eran los desafíos del campo y de la hora que hoy. Sí, sí. Nosotros, yo estoy en la UNE, ¿no? Formando a universitarios que necesitan entender al paciente. Entonces trabajamos mucho en la relación del profesional con el paciente y trabajamos mucho qué va a pasar con esa relación a lo largo del tiempo, con la incorporación de las tecnologías, claro, aplicaciones, WhatsApp, inteligencia artificial. Entonces arrancamos enseñándole el mano a mano, ¿no? En esta cuasidiada que es la relación que se da con el paciente, pero después empezamos a hacer técnicas donde empezamos a enseñarles cómo podríamos usar tecnología, claro, para prepararlos para el futuro, que ya sabemos que uno no se puede preparar para el futuro, ¿no? Pero tiene que estar preparado para cualquier cosa que vaya a suceder e ir incorporándolo en sus conocimientos. Y con tu experiencia, digamos, en salud mental, también un poco aprovechar espacios como este, de comunicación un poco más masiva para abordar el estigma que todavía algunas personas, digamos, ejercen sobre otras en función de una discriminación si tenés problemas de salud, digamos, de salud mental. Y en todo caso, ¿qué acciones creés vos que se pueden implementar en distintos lugares, ¿no? En la escuela, el docente que nos está viendo, entre los compañeros de trabajo, entre los profesionales, para crear conciencia y en todo caso promover un estado de, bueno, atendamos este tema de con qué herramientas para evitar la discriminación y evitar que este tema siga estando lejos, ¿no? Claro, claro. Creo que se habla mucho más ahora, ¿no? Se habla de bullying, por ejemplo, que antes no se hablaba tanto. Se habla de depresión o de ansiedad en adolescentes, se habla de suicidio adolescente. Que son temas que explotan y la gente creo que empezó a hablar de eso. Supongo nuestra gran deuda con los jóvenes, porque a los grandes ya no hay con qué darles. Que piensen lo que quieran y listo. Pero para las próximas generaciones me parece que nuestra deuda es la educación emocional. Una educación en identificar cuáles son las emociones que me pasan y cómo hago para expresarlas, qué debería hacer para poder gestionarlas de la mejor manera. Te cuento una anécdota, así muy rápidamente. En estos grupos de duelo, un hombre mayor, 70, 72 años, perdió a su mujer y él decía, ¿no? En el grupo, la extraño a mi mujer porque llego a casa y la ropa está toda sucia, o no tengo quien me cocinaba, o los pisos están hechos un desastre y todo es un desorden. Pero la verdad que extraño mucho cómo me atendía, ¿sí? Y al principio a mí me generaba una tensión, ¿no? Como de machismo, de patriarcal. Y después me di cuenta, al toque me di cuenta en realidad, de que este hombre la amaba a su mujer, pero no tenía palabras para decir la amo. Era imposible decir amo. Antes no se decía, claro, te amo. De decir, los padres no decían, los chicos te amo. No había y entonces verbaliza por la cuestión instrumental. Verbaliza porque, claro, me cocinaba, me planchaba, no puede decir yo la amaba y compartíamos tantas cosas juntas. Entonces me parece que hay como una gran carencia emocional en identificar las emociones que ha estado vedada a los hombres, también a las mujeres. Y creo que educar en eso, ya de las primeras generaciones, nos va a evitar un montón de cosas. Esto, por ejemplo, tiro así rápido, ¿no? Estos femicidios, este machismo, esto es una torpeza para identificar la emoción. Claro. Es como, no, capaz que confunden, perdón, voy a hablar rápido nomás sobre el tema, capaz que confunden, estoy triste con estoy enojado, ¿no? Estoy mal y no, la quiero matar. Pasan a la acción, se suicida, hace cualquier cosa, pero porque no identifican que la emoción correcta es esta, que lo que yo puedo hacer para solucionarlo es esto. Me parece que hay una gran carencia emocional. No te digo que se van a solucionar todos esos problemas, pero sí te digo que van a mejorar un montón. Evidentemente vos trabajás con el conflicto, digamos, permanente, el conflicto humano, ¿no? Pero supongo que también hay en este trabajo, y por eso lo hacen, y todo eso, porque hay en todos los trabajos, más allá de la cuestión monetaria, de económica, de cómo le va al petrolero y cómo le va a los periodistas o a los médicos, claro, que gratifica, cuestiones que gratifican, ¿no? ¿Qué te gratifica a vos de tu trabajo?
de mi trabajo me gratifican los pacientes. Me gratifica por ahí que un paciente me diga, estoy mejor, gracias por tu ayuda. Creo que es un plus que no tienen otros trabajos, ¿viste? No te lo agradecen de esa manera, o no te tienen en cuenta, o de pronto te escriben un mensaje 6 meses después, estoy mejor, voy a tener un hijo, doc, te cuento que me recibí. Creo que hay esas gratificaciones extras que no hay en otro lugar. Es como un sueldo extra que te da esa cosa linda, ¿no? Creo que les pasa a todos los médicos, pero al psiquiatra un poco más por el contacto que tenemos. Tenemos mucho más contacto, más personal, sabemos cosas mucho más íntimas. Claro. Y el paciente la mayoría de las veces nos ve como un amigo, no amigo cercano, pero alguien con quien puedo hablar abiertamente, ¿no? Más con el estilo terapéutico que yo manejo, que es un estilo muy cercano donde la psicoterapia es más como una charla, más que como ese que solamente habla una persona. Ha sido un gusto, Doc, tenerte acá estos minutos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias por invitarme. A ustedes también, gracias por estar ahí. Recuerden que este y los demás episodios se pueden ver en los repositorios digitales eduardo-ledesma.com, del diario El Litoral, y todas las semanas por este canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.